experiencia de maíces de fechas de siembra tardía, que es una práctica que se está realizando en los últimos años en nuestra zona. El objetivo de estos ensayos es, antes que nada, cuantificar qué enfermedades están afectando a estos maíces de esta fecha de siembra, ya sea de noviembre, diciembre, ya que las condiciones que explora el cultivo son diferentes a las que explora en una fecha de siembra de septiembre-octubre, las condiciones ambientales principalmente. Entonces, nosotros vemos que la principal problemática de estos maíces, aparte de lo que es roya común del maíz, es tizón foliar causado por Xeroilum tursicum. Entonces, como objetivo lo que tenemos es ver y cuantificar el avance de esta enfermedad y también ver en híbridos susceptibles cómo sería el control, con qué productos y en qué momento y con qué niveles de la enfermedad estamos realizando esos controles. Para tizón foliar del maíz tenemos híbridos con diferentes comportamientos. Por lo cual, que un híbrido sea susceptible no quiere decir que no lo vamos a sembrar la siguiente campaña, sino estar atentos a un monitoreo y su posterior control. Trabajamos, conmigo también trabaja Liliana Parisi, que es del área de mejoramiento de maíz, y junto con ella hacemos los perfiles sanitarios de híbridos para fechas para fechas de siembra temprana y tardía, y aquí lo que medimos es grado de avance de las lesiones, porcentaje de área foliar afectada, con diferentes productos, mezcla de triazoles y estrovirulinas. En general los controles se hacen con bajos niveles de severidad. El triazol va a afectar a las lesiones ya instaladas y las estrovirulinas nos dan cierta residualidad para que no se generen nuevas lesiones. En general este patógeno lo que hace es crecer por el tamaño, más que por el número de lesiones, por el tamaño de la lesión. Continuamos transitando el segundo bloque en tecnología rural, dejamos la genética forrajera. Esta es la nota realizada al ingeniero Ivankovic de INTA Pergamino. Nos habla de los ensayos en fungicidas y enfermedades en soja. Este año hay cosas muy diferentes a otros años y, por ejemplo, hay diferencias en el sentido de que, como todos recordamos, hubo un periodo de bastante sequía ahí durante enero. Esto para la enfermedad significó que se atrasaron y aparecieron en estadios un poquitito más avanzados. Y eso para nosotros es muy importante en los ensayos de fungicidas, porque hay dos formas de actuar con los fungicidas. La gente que habla de la receta, dice aplicar en R3, o sea, cuando empieza a formar las vainas, y está la otra gente, como en el caso mío, que dice, bueno, hay que aplicar cuando se da un umbral determinado y si aparece la enfermedad. Bueno, entonces sigo siendo defensor de eso, porque este año se nota nuevamente claramente eso, que los tratamientos que se hacen en R3, que se hicieron en R3, tuvieron un control bastante bajo, y los que se hicieron en R5 tuvieron mejor control. Entonces eso valida más aún la posición de confiar en los umbrales más que en el estadio fenológico. Otra cosa interesante es que nosotros todos los años aquí evaluamos desde hace mucho tiempo solamente una enfermedad que se llama mancha marrón, que defolia la planta desde abajo hacia arriba y que aparece un poco más temprano. Y este año apareció, además de esa enfermedad que aparece todos los años, otra que, si bien aparecía todos los años, aparecía muy tarde me refiero ya prácticamente los granos formados. Esta vez apareció un poco más temprano y eso causa una defoliación de las hojas superiores, muy diferente. Y eso se nota muy claro en el campo, sobre todo en este ensayo. Uno puede separar claramente lo que es defoliación debido a esa enfermedad o a la otra. Y eso también es interesante porque va a permitir saber determinar, porque no hay mucha experiencia en el control químico con fungicida de la cercospora, de esta nueva enfermedad. Entonces, de acuerdo a los resultados, lo que es sobre todo rendimientos, defoliación ya lo estamos viendo, pero lo que den rendimientos nos va a permitir obtener información de mucho valor para nosotros para saber si alguno de estos fungicidas controla mejor a esta nueva enfermedad.
Generalmente lo que ocurre acá tiene que ocurrir en lotes vecinos. Lo que puede haber ocurrido que en los lotes muy avanzados, este es un lote intermedio, en los lotes muy avanzados tuvieron otro tipo de problema, le afectó mucho más la sequía, entonces no tuvieron problemas de enfermedades. En estos intermedios aparece estos problemas, seguramente lo estamos viendo acá. Y hay otra tercera situación que yo la estoy viendo afuera de la experimental en lotes de segunda, en lotes atrasados, que todavía están verdes, y ahí se ve la roya de la soja, que hay mucha gente que no está enterada. Lo que no sabemos si realmente eso le va a causar daño o no, porque lo estamos siguiendo a ver cómo evoluciona. Nosotros a través de lo que se llama Sinabimo, la red del Sinabimo del Ministerio, del SENASA, nosotros ahí informamos semanalmente lo que va ocurriendo. Lo que ocurrió desde que prácticamente de floración hasta ahora, incluidas las detecciones de roya. Continuamos en Tecnología Rural con la primer parte de la nota realizada el ingeniero agrónomo Gustavo Ferraris. Nos habla de pasturas. Bueno, digamos, la fertilización en las pasturas es una práctica que viene a complementar toda una especie de intensificación, ¿no es cierto?, en lo que es la producción de forrajes. Nosotros cuando hablamos, ¿no es cierto?, de fertilizar una pastura, lo primero que tenemos que pensar es que si estamos fertilizando pasturas que contienen gramíneas o aquellas que son netamente leguminosas. Las pasturas que son consociadas, ¿no es cierto?, o de gramíneas, como es el caso, ¿no es cierto?, de pasturas, por ejemplo, de raigraces, festucas o verdeos de invierno, ¿no es cierto?, como pueden ser las avenas, tienen como principal componente digamos, de demanda al nitrógeno. Para comunicarte con nosotros, los teléfonos figuran en pantalla. Pausa y volvemos.